El diálogo. Las ideas. Las voces. Expresiones para elegir. Un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática. Muy buenos días, les saluda Miriam Tirado Ceciliano en este miércoles 29 de enero del 2014 en la emisión número 132 del programa Expresiones para elegir. Muy buenos días, Héctor. Muy buenos días, Miriam. ¿Qué tal, amigos? Saludos a quienes nos escuchan a través de la frecuencia universitaria en esta coproducción del Instituto Electoral de Querétaro y Radio Universidad Autónoma de Querétaro. El día de hoy, en esta emisión 132 del programa Expresiones para elegir, contaremos con una entrevista con el director ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral del Instituto Electoral de Querétaro, el maestro Luis Octavio Vado Grajales, quien nos platicará de las actividades que emprende este órgano electoral en materia de educación cívica, participación ciudadana y cultura política. Amigos radioescuchas, les recordamos que Expresiones para elegir es un espacio que busca contribuir con el desarrollo de la cultura política y democrática de las y los queretanos, estableciendo un canal de comunicación directo con la ciudadanía. A quienes amablemente nos escuchan en esta mañana de 29 de enero de 2014, los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos de Radio UAC 192 1293 y 192 1329, así como en las redes sociales del Instituto Electoral de Querétaro. Muy bien, y como ya comentamos al inicio de este programa, damos la bienvenida y saludamos con mucho gusto al director ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral del Instituto Electoral de Querétaro, el maestro Luis Octavio Vado Grajales. Muy buenos días, maestro, ¿cómo está? Miriam, Héctor, buenos días también a los radioescuchas. Maestro, gracias por acompañarnos el día de hoy en esta entrevista. Preguntarle, ¿qué es lo que está haciendo el Instituto Electoral de Querétaro en materia de educación cívica, promoción de la participación ciudadana y de la cultura política en el estado de Querétaro? En primer lugar, señalar, como lo hacían del conocimiento de nuestros radioescuchas, que contamos ya con un plan bianual en esta materia, un plan aprobado el año pasado, 2013, que tiene vigencia también para este año. Lo que busca este plan es articular las acciones en materia de difusión y formación de ciudadanía y las acciones en materia de temas democráticos, partiendo de la base de que la democracia es una forma de vida y no solamente es un ejercicio electoral. En este sentido, hemos trabajado en diversas vertientes a lo largo del año. Me gustaría en un primer momento platicar con ustedes las visitas que hemos tenido de distintos expositores en eventos que incluso hemos hecho aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Nos ha visitado, por ejemplo, Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el exmagistrado y queretano Santiago Nieto Castillo. Recordarán también ustedes la participación de Jesús Silva Herzog Márquez en un evento en el Teatro de la República muy interesante. También nos acompañó la doctora Leticia Bonifaz Alfonso con este tema de equidad de género, que es un tema desde luego importante y trascendental para el propio Instituto Electoral de Querétaro. Ahora que se habla del tema de candidaturas independientes, en la Universidad de Anáhuac nos acompañó el ingeniero Manuel Cloutier, retomando justamente este tema. Y bueno, son acciones que hemos venido desarrollando con distintos aliados estratégicos, como la propia Universidad Autónoma de Querétaro, la Anáhuac, que ya citábamos, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de su Casa de la Cultura Jurídica. También el caso, maestro, de la Legislatura del Estado de Querétaro y otras instancias que se han sumado como aliados estratégicos, ¿verdad? Que son desde luego aquellos interesados en contribuir en estas acciones de educación cívica. Perdón, maestro, estas actividades, ¿en dónde las programa y las lleva a cabo el Instituto Electoral de Querétaro? Me refiero en la geografía del estado. En este sentido, estas actividades en concreto las hemos desarrollado en Jalpan de Serra, en San Juan del Río y en esta ciudad, en la cabecera, en Querétaro. Digamos, esto es como un recuento de lo que realizó el Instituto Electoral de Querétaro en el año próximo pasado. ¿Qué tiene el Instituto Electoral de Querétaro para este año? En primer lugar, continuar con una actividad que nos ha resultado muy interesante, que son los talleres de valores democráticos que se han venido dirigiendo a menores de edad. Comentar que el año pasado estos fueron más de 100 talleres con un impacto de más de 2,000 niños y niñas a lo largo de casi toda la geografía de Querétaro. Lo mismo estuvimos en Jalpan, que en Landa de Matamoros, que en Peñamiller, que en Pedro Escobedo, en Arroyo Seco, por ejemplo, en Tequisquiapan, en San Juan del Río, y desde luego continuar con esto llegando a aquellos municipios a los que no habíamos llegado. Por ejemplo, no habíamos estado en Colón, ya al arranque de este año ya estamos por ahí en Colón, y bueno, la intención es continuar desde luego en primer lugar con estos talleres dirigidos a niños de 8 a 12 años.
continuar desde luego con las conferencias magistrales que hemos tenido y dar lugar a 2 concursos en este año. Un concurso de oratoria, que ya se desarrolló hace 2 años y fue muy exitoso, y un concurso de dibujo dirigido a menores, en ambos casos sobre temas y valores democráticos. Aquí la idea es darle continuidad a los concursos que realizamos el año pasado. El año pasado recordarán que realizamos un concurso de cartel, un concurso de cuento y un concurso de ensayo. Entonces continuaremos con esta idea de concursos con estos 2. Señalar también que echaremos a andar proyectos y programas nuevos, uno de vinculación con empresas, negocios y demás, para fomentar entre los trabajadores de estos sitios la participación democrática y la participación electoral. ¿A quiénes van dirigidos, maestro Luis Octavio Vado Grajales, director ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral del Instituto Electoral de Querétaro, estas actividades? Es muy amplio porque tenemos por un lado actividades de difusión como las charlas que hemos platicado y actividades de formación como los talleres. De manera tal que, por ejemplo, hemos tenido en talleres lo mismo niños que docentes, por ejemplo, de la Universidad Tecnológica o de la Instancia Estatal de Evaluación, actividades también que hemos realizado en ese sentido con la Facultad de Derecho en los campus de Amealco, Jalpan y San Juan del Río. Por lo tanto, van dirigidos a un público muy amplio. Dependiendo, desde luego, el público es la actividad que nosotros vamos a desarrollar. La intención es no circunscribirnos a uno en específico. ¿De qué manera, maestro, y ya casi llegando al final de esta entrevista, contribuyen estas actividades precisamente para promover la participación ciudadana, fomentar la cultura política de las y los queretanos? En varios sentidos. Por un lado, porque propician la reflexión de temas político-democráticos. Por ejemplo, el evento sobre candidaturas independientes o la presentación de la revista de Justicia Electoral. 1, 2, porque también propician la formación en valores democráticos, como los talleres que hemos manejado con los menores. En ese sentido, entonces, desde luego, la idea es apostarle a continuar manteniendo en Querétaro una importante participación electoral. ¿La agenda del Instituto Electoral de Querétaro para próximos días? Bueno, vamos a continuar con estos talleres en los distintos municipios. Seguramente saldrán en los próximos meses también las convocatorias para ambos concursos y estamos ya platicando, tratando de aterrizar la primera conferencia magistral para el mes de febrero. Muchas gracias, maestro Luis Octavio Vado Grajales, director ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral del Instituto Electoral de Querétaro, por esta entrevista. Miriam, estamos llegando casi al final de esta emisión, no sin antes agradecer a todos quienes amablemente nos han escuchado en esta coproducción del Instituto Electoral de Querétaro y Radio UAC 89.5. Recuerde que su opinión es muy importante y la puede hacer llegar al teléfono 101-9800, a través también de las cuentas de redes sociales del Instituto Electoral de Querétaro, y agradecemos también, por supuesto, el apoyo en los controles técnicos a Cecilia Jurado y a todo el equipo de Radio Universidad. Miriam. Bueno, pues nosotros nos despedimos, agradecemos su amable compañía. Se despide de ustedes Miriam Tirado Ceciliano y Héctor Maqueo González. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Radio Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Electoral de Querétaro presentaron Expresiones para elegir, un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática. UAC 89.5